Venezuela, a este varón de Dios, a nuestro amado hermano el doctor José Benjamín Peri, a su esposa Sara Meléndez y el grupo de personas que lo acompañan, personas que amamos de corazón, que los conocemos desde niños, como Julián y también Julio David. ¿Quién otro vino, Julián, de Puerto Rico? Quizás tengo que ponerle los lentes para verlos bien. Bueno, las personas que vinieron acompañando a nuestro hermano, privilegio tenerlos por acá con nosotros. Además de eso, todo este grupo de pastores que nos acompañan de fuera, que también es un gozo, un privilegio ver por aquí a Bruno, a su esposa, gente que amamos, conocemos, el hermano Iván Sarmiento y otros pastores, el hermano Camilo, todo esto. Tengo por aquí la lista de los pastores, los cuales pues nos sentimos tan contentos de tener aquí con nosotros, personas como Lino Muniesa, personas así que conocemos y que sabemos que han hecho un gran trabajo. El hermano Epifanio López, que para nosotros es como un padre ahí en Monterrey, por el cual tenemos mucho que agradecerle. El hermano Alfonso Acero. Son personas pues muy importantes. La presencia de ellos nos honra y nos bendice. La presencia de todos estos ministros que ya mencionamos, como Camilo, Iván, tenemos al hermano Muniesa y tenemos al hermano Jorge Lanchero, Fernando Montaño, Ernesto Murillo, Andrés Felipe Machado, creo que también son hermanos de Colombia que vinieron, Pedro Sánchez, Jairo Loaiza, que es ¿dónde está Jairo? Por allí. Jairo Loaiza, Dios te bendiga, Jairo, un privilegio tenerte acá con nosotros. Gustavo Nieto, William Barahona, bueno, ya mencionamos al hermano Bruno, un privilegio, Bruno. Guide Leo de Trinidad Tobago. ¿Dónde está Guide por ahí para conocerlo? Bueno, quizás no está por acá, pero el hermano Guide es de aquí de la isla de Trinidad Tobago, es una isla aquí frente a Venezuela. José Hernández, bienvenido, José, ¿dónde estás por ahí? A la derecha, aquí es Don Miguel, a la derecha. A la derecha. Allá está. Dios te bendiga, José, y José Rodríguez. Dios te bendiga. Son personas que siempre han estado pendientes de la obra de Dios y seguramente habrá algún otro pastor internacional que nos acompaña. Quizás sí lo habrá, pero no están anotados aquí. Pero para mí es un honor, un privilegio tenerlos aquí acompañando al ungido de Dios, la presencia de él, de su esposa y de las personas que vinieron acompañándolo a él. Esas personas pues son muy bienvenidos acá. Una bendición que Dios haya permitido que el ungido de Dios pise aquí a Venezuela. Con él vienen todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Así es como yo siempre he creído, que cuando Dios envía un profeta, lo envía con todo lo que el pueblo necesita. Es algo muy importante. Todo lo que el pueblo necesita ya va en el profeta.
Por eso es que la gente cuando veía a Moisés sacando a ese pueblo para el desierto, la gente pensaba que Moisés iba a regresar enseguida, perdido, iba a regresar, ¿cómo se llama? Derrotado, pero bueno, y no llevó agua, no llevó alimento, no llevó nada. Y todo iba en él. En él iba el maná, iba el agua, iba la protección, iba todo. Y todas las bendiciones que el pueblo necesitaba, ya Dios las había puesto en él. Y así es cada vez que Dios envía un profeta. Todo viene en ese profeta. Hubo los que creyeron en Moisés y pudieron entrar a la tierra prometida, recibieron las bendiciones, pero hubo los que estuvieron en contra de él, aún viendo los milagros que Dios estaba haciendo con él, aún viendo que Dios los protegía, que Dios les mandaba alimento, que Dios les mandaba carne, que Dios les mandaba. Con todo y eso, muchos se levantaron en contra de Moisés. Y si vemos lo que decía Esteban allá, cuando decía, ¿y a cuál de los profetas no han perseguido? Persiguieron a Moisés con todos los milagros que hacía y quisieron hasta 10 veces, dice la Biblia, intentaron apedrearlo. Persiguieron a Elías. Andaba por ahí huyendo con su capa que le servía de colchón, le servía de todo. Y en Elías estaba la bendición, en el día estaba la lluvia, en el día estaba todo, pero ellos lo que hacían era buscando para matarlo. ¿Y cuál de los profetas no persiguieron? El gran profeta de los profetas, Jesús. ¿Cuántas veces quisieron apedrearlo? ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Pero él no lo pudieron tocar, porque eso era hasta que llegara el tiempo en que él diera su vida en la manera en que Dios lo había establecido y no como ellos querían hacerlo. Pero lo persiguieron igual, viendo los milagros, maravillas y todo lo que hacía. Entonces, sin embargo, en Jesús estaba todo. Todo lo que el pueblo necesitaba estaba en Jesús. Lo recibieron los que tenían que recibirlo porque estaban predestinados para recibirlo. Hoy es igual. Hoy manda el Señor a su ungido con todo lo que yo necesito y con todo lo que tú necesitas. Y por la fe lo recibimos. Ahí viene todo, hasta nuestra transformación, rapto, resurrección de los muertos en Cristo, todo viene en esa persona. Bendecimos al doctor José Benjamín Pérez. Pedimos que nos siga bendiciendo y nos siga ayudando con esta palabra que Dios ha puesto en él. Pueden sentarse, mis hermanos. Está bien ahí. Ya está listo. Muchas gracias. Bueno, estamos muy agradecidos también por todos los pastores de Venezuela que hicieron el esfuerzo de estar acá con nosotros. Y también de todos los pastores que estarán conectados internacionalmente. Esperamos que haya algunos que estén conectados tal vez por internet. No sé si habrá conexión también por satélite. Bueno, todos muy bienvenidos. Para mí también es un honor, un privilegio muy grande poder tener aquí
a mi esposa y a mis hijos en esta actividad tan especial que tenemos en Venezuela y en esta bendición tan grande que Dios le ha dado a Venezuela. No ha sido fácil, han habido luchas, pero Dios nos ha dado la victoria y nos seguirá dando la victoria. Bueno, quería hacerle mención de este mensaje que nos predicó anoche nuestro hermano, el doctor José Benjamín Pérez. Recuerden ustedes que los profetas siempre hablan por inspiración divina. En este mensaje hay una enseñanza muy grande para nosotros. Este mensaje de anoche es el que vamos a volver a oír ahora, y yo les pido a los pastores que pidamos al Señor que nos abra el entendimiento, nos abra el corazón, la mente, para percibir y entender todo lo que el Señor nos estaba hablando anoche, nos habló anoche por ese instrumento de Dios. Estas palabras son muy importantes que nosotros las volvamos a oír, las guardemos en nuestro corazón, porque todavía, dice él, estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Quizás yo sea uno de los que tenga que corregir sobre eso de lo que él habla aquí, que justamente les quiero leer un pedacito de esto que él nos habló anoche, porque yo lo considero que es fundamental. Me parece que todavía nos falta tener un entendimiento más claro de lo que Dios está haciendo, y que por lo tanto nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer después de saber lo que Dios tiene manifiesto hoy sobre la tierra. Esto es algo bien importante. Que Dios me perdone todos los errores que cometemos en cuanto a este campo de lo que les voy a hablar, que les voy a leer. Que nos perdone a todos los pastores que estamos haciendo eso, y que paremos de hacer eso y hagamos lo que es correcto. Es decir, en el tiempo en que estamos, tenemos que estar conscientes de una manera bien clara que ya no estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, de la dispensación pasada. Ya es una dispensación que quedó atrás. Es una puerta que en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis ustedes la ven que se cierra, pero en el capítulo 4 ven que se abre una puerta en el cielo. La puerta que se cerró tenía un nombre y conducía esa puerta a un lugar de bendición, las personas que lograron entrar por esa puerta. Pero llegó el momento en que esa puerta se cerró y Dios abrió una nueva puerta en el cielo, un mensaje celestial con una nueva dispensación, con un nuevo orden, un nuevo mensajero dispensacional. Y en ese mensajero dispensacional ya está prometido en la Biblia y dicho por la palabra profética en varias ocasiones
que en ese mensajero viene el ministerio de Jesús, el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías. Ya habíamos oído al hermano Branham que Dios nunca tiene dos profetas mayores sobre la tierra, pero sí puede tener un hombre con varios ministerios. El Espíritu Santo operando varios ministerios en un hombre. Eso sí, bíblicamente y proféticamente está dicho y es así. Pero que para este tiempo está prometido que el ministerio de Jesús estará sobre la tierra. Y está prometido en la Biblia y fue anunciado que el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías estarían en la tierra, el ministerio de los dos olivos, de los dos ungidos de Dios. La venida del Señor con sus ángeles. Esto está en la Biblia. No lo inventamos nosotros, está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que es a través de esos misterios que Dios va a hacer lo que va a hacer. No lo va a hacer a través de nosotros. No nos podemos nosotros comenzar a coger escrituras por aquí del hermano Branham o del hermano William o aún del ungido y ponernos a dar, a tratar de que con esas escrituras y citas que hagamos vamos a hacer una obra en el corazón y en la mente de la gente. Lo que Dios va a hacer en este tiempo lo va a hacer a través de esos tres ministerios. No lo va a hacer a través de ninguno de nosotros. Es a través de esos tres ministerios que Dios va a obrar y va a ser usando cada uno de esos ministerios en su debido momento y en su debida ocasión, su debida oportunidad, lo que Él tiene que hacer. Y no es con citas de nosotros y citas de acá y de allá, aunque estemos usando citas de los profetas o de la Biblia. Lo que va a ser la obra que Dios tiene que hacer en este tiempo es algo, yo no sé si me estoy explicando, pero que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer es a través de los ministerios que Él prometió que tendría en la tierra. Después que las edades de la iglesia, después de esto, se abre esa puerta en el cielo y es una edad celestial, es una edad eterna, es la edad de oro de la iglesia, es la edad de la piedra angular, es la edad de corona, es la edad del amor divino, es la edad de los querubines, es la edad de donde hablaba Dios, que le dijo Dios a Moisés, te voy a hablar de en medio de los querubines. Y eso sigue igual así. Dios siguió hablando a Moisés siempre de en medio de esos querubines, de ahí les hablaba. Y de en medio de esos querubines, de esos ángeles, de esos ministerios, es que Él sigue hablando a su pueblo. Y sigue no solamente hablando, sino haciendo lo que tiene que hacer, como nos habló en el tema de anoche, que era la trayectoria de la palabra creadora. Es la trayectoria que ha traído la palabra creadora. Siempre sale del mismo lugar. Y esa palabra creadora es la que va a hacer la obra. No es... Esos ministerios son los que Dios va a usar para hacer lo que tiene que hacer en este tiempo. Sería que Dios nos ayude a entender eso. Es la parte que yo considero que es sumamente importante
como dice el hermano William, que era difícil para un mensajero cuando iba a dar la vuelta de la esquina y que la gente quería seguir la construcción, como si Dios estuviera haciendo un muro en lugar de un edificio, cuando lo que está hablando es que Dios está haciendo una casa, un edificio. Y entonces hay que darnos cuenta que en esa esquina se necesita un personaje especial para poder construir esa esquina y poder hacer la obra que corresponde para ese tiempo. Y Dios usará ese personaje. Las personas que quisieron tomar el lugar de Moisés, ven ustedes dónde fueron a dar. Algunos de ellos hasta se lo tragó la tierra. Vivos pasaron, dice la Biblia, al infierno, pasaron vivos, que Dios abrió y se los tragó. No podían, porque el que Dios había escogido era Moisés. Y uno dice, sí, Moisés cometió también un error, pero fíjate tú que con todo y eso, ese error que Moisés cometió de golpear la roca, y creo que el ángel estaba ahí sobre la roca, cuando él con la vara lo golpeó 2 veces y trajo esa molestia tan fuerte del Señor con Moisés. Sin embargo, por causa de ser el profeta de la hora, eso estableció ya un precedente que no estaba en el programa de Dios, y por lo tanto trajo una lucha fuerte el Señor en su segunda venida, porque en su segunda venida no tenía que ser herido, no tenía que ser, pero ve las consecuencias de era un profeta, y por causa de ser un profeta, esa palabra eso quedó establecido. Ahora, así es con los profetas. Entonces nosotros vemos ahí por lo menos un profeta rebelde como Jonás, que Dios le dijo, vete para tal parte, y se fue para el lado contrario. En vez de coger para Nínive, entonces cogió rumbo para el otro lado, en un barco que lo llevara para otra parte donde no fuera bien lejos de Nínive. ¿Okay? Pero Dios no lo cambió, ese era el profeta que Dios necesitaba. Entonces le digo, bueno, ya Dios mandó la tormenta, ese barco no podía seguir adelante, en medio de esa tormenta iban a perecer todos. Bueno, ¿y quién es el culpable? Él le dijo, soy yo, porque yo soy enviado del Señor a tal parte. Él me mandó a ir y estoy yendo al lado contrario, y esa tormenta no se va a parar hasta que no me echen al agua. Bueno, que Dios nos perdone, dijeron los marineros, pero ahí va. Y un gran pez se lo tragó y lo llevó a la orilla otra vez de donde había salido. Ahora, se dan cuenta que Dios no cambió, sino por el contrario. Jesús usó eso como una señal. Cuando le pidieron una señal, le dijo, señal, la señal que le vas a dar es la señal de Jonás. 3 días y 3 noches ahí en el vientre de un pez. Así el Hijo del Hombre estará. Entonces, todo eso, a pesar de la testarudez del profeta, pues sirvió para que el Señor en su venida
lo diera como una señal. Entonces uno dice, y no lo cambió, y fue tremendo porque lo mandó allá, y entonces él sabía que la gente se arrepintió cuando lo vio, creyeron, y el rey puso ayuno hasta los animales, todo, pero Dios tuvo misericordia y perdonó, y entonces a Jonás lo puso cómodo ahí en un lugar donde le hizo crecer una calabacera, y estaba allí en medio de ese lugar, pero fresco, porque ese árbol ahí lo mantenía. Pero resulta que como la ciudad ese día que él dijo, a los 40 días y no pasó nada, entonces se puso bravo con el Señor. Y usted se pone bravo con el Señor, la lleva perdida, ¿verdad? La lleva perdida. No, que cómo es posible que yo sabía que tú eras misericordioso y ibas a perdonar a esa gente, y por eso, mira cómo está esperando que los acabara todos. Y no sucedió nada. Entonces el Señor viene y le quita la calabacera una noche y le pega el sol bien fuerte. Y él, oye, y ahora para colmo, aquí este sol tan bravo, tú te pones bravo por la calabacera, ¿verdad? Y entonces Dios le dio una lección a su profeta. Pero Nínive siempre fue destruida en su debido tiempo, conforme a la palabra hablada por el profeta. Más adelante ustedes ven, y ustedes hoy oyen lo que dicen los ¿cómo se llaman los que hacen los estudios de los arqueólogos, esos que excavan cosas? No son arqueólogos, los arqueólogos, ¿no? Hoy consiguen los restos de Nínive, vuelta nada, pero siempre la palabra del profeta siempre se va a cumplir en el tiempo de Dios. Bueno, cuando Dios manda un profeta, y si lo manda con esos ministerios, es porque esos ministerios son necesarios. Y es con esos ministerios que Él va a hacer la obra. Y no somos ninguno de nosotros con nuestras... Por eso dice, le voy a leer más bien lo que dice, lo que dijo él, es esta alerta que nos dio él aquí. Vamos a leerla con permiso y enseguida vamos a poner este mismo mensaje. Esto mismo que les voy a leer, ustedes lo van a oír. Pero les pido que pongamos muchísima atención a este mensaje que nos fue predicado anoche. Y si él tiene algún mensaje más para nosotros hoy, pues ya Gerson me dirá si él le ha mandado algún mensaje para hoy. ¿Ya lo tienes? No hay nada. Bueno, si no hay nada, este es el mensaje. Ese que nos predicó anoche, vamos a ponerle mucha atención. Y si él tiene algo más, pues nos los dará. Y eso lo necesitamos. Miren ustedes lo que él dice acá. Ese es el mensaje de anoche. Yo creo que ya algunos de ustedes lo tienen ahí impreso. El estudio bíblico del viernes del 9 de mayo. En la página 20, al final, dice, oye, es que este hombre habla mucho, 2 horas, 3 horas, 4 horas, cansa a la gente. Miren, cuando nuestro hermano William hablaba, y en varios mensajes él decía que habían ministros que se ponían a hablar, cuando le iban a colocar el mensaje a las personas, ya los tenían cansados.
había ministros, miren esto, lo que nos está hablando él. Habían ministros que se ponían a hablar y hablar antes de poner el mensaje que Dios estaba trayendo por su instrumento. Porque en ese tiempo los había, y dice, y todavía los hay. Ay, Dios nos ayude y Dios me perdone, porque quizás yo sea uno de ellos que tome esa escritura y me ponga a hablar pensando que lo que estamos hablando nosotros va a hacer algún efecto, y el efecto lo hace la palabra que Dios pone en el ungido. Entonces dice que los había y todavía los hay en este tiempo. Pero en ese tiempo, miren que había muchos que se ponían a hablar cuando iban a colocar el mensaje del hermano William. Ya estaban los hermanos cansados. Eso no se podía hacer en ningún tiempo, ni en el tiempo del hermano Branham, ni tampoco en el tiempo del hermano William, ni tampoco en este tiempo. Ustedes que tienen ahí el mensaje, que lo van leyendo, estoy en la página 21. Los que ya copiaron el mensaje de anoche. Ni tampoco en este tiempo. No se debe hacer eso. Comenzar a agarrar citas de aquí, citas de allá y citas de acá y coger una hora, hora y media, 1 hora y 40 minutos, 2 horas. Ese trabajo que tiene que hacer la palabra ya viene en un instrumento que tiene los 3 ministerios, y Dios, el Espíritu Santo, es el que sabe cuál ministerio va a usar para hacer eso. Entonces, miren ustedes, Dios me perdone, porque yo creo que yo también lo he hecho. Y dice, en este tiempo, lo que Dios nos está llevando a cabo, nos está mostrando y nos está enseñando, es lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Oyeron eso? En este tiempo en que estamos, lo vuelvo y lo repito, lo que Dios está llevando a cabo, lo que Dios está mostrando, lo que Dios nos está enseñando, es lo que cada uno de nosotros necesita. Por eso en el libro de los sellos, él dice, William Marion Branham dice, los mensajes de enseñanza son largos. Ahora vean ustedes cómo todo eso se cumple en cada edad y en cada dispensación, y en este tiempo final también. No se puede poner la persona a hablar después que ya se tiene el estudio bíblico y el mensaje. Después que ya se ha dado el estudio bíblico y el mensaje, no podemos nosotros ponernos a hablar 1 hora, porque eso va a ser, como dijo el hermano William, como los pájaros que envía, pájaros del diablo, que envía para sacar lo que el Espíritu Santo sembró en el corazón de la gente. Entonces, miren, dice que no se puede poner la persona a hablar después que ya se tiene el estudio bíblico y el mensaje, y mucho menos ponernos a hablar de otras cosas, porque él dijo que en el lugar de culto nosotros no podemos ponernos a hablar de negocios ni de nada de esto. Ya él nos lo ha dicho, y nosotros pues somos gente obediente a lo que el profeta ha dicho. No nos podemos poner a hablar menos de cosas, y si nos ponemos a hablar de otras cosas que logran sacar todo lo que
para que la gente se lleve en la mente otra cosa que no fue lo que el Espíritu Santo o lo que el ministerio que Dios usó allí en ese momento para edificar el pueblo. Entonces estamos haciendo una obra que no es de Dios. Dice, y luego se para la persona y se pone a hablar. Y ya los hermanos están deseosos de regresar a sus hogares cuando termina, para llevarse eso en su corazón, lo que Dios les ha dado. Y se pone para colmo la persona a hablar, y muchas veces puede ser una hora o más. Y eso pues afecta, porque le puede arrancar, quitar lo que ya fue sembrado en el corazón. Miren toda esta enseñanza que nos dio anoche, la vamos a volver a oír ahorita. Por eso le digo que tengamos que poner mucho cuidado a esto. En este tiempo final, vean, se estuvo viendo lo que Dios iba a estar llevando a cabo en el cumplimiento de la visión de la carpa, cuando, punto suspensivo. Recuerden aquel mensaje que él, creo que fue en el 2013, hermano William Soto Santiago, que él dijo: tengan las congregaciones conectadas con Puerto Rico, con las introducciones que hace el reverendo José Benjamín Pérez. Y él nos los había dicho, que aún las introducciones que hacía José Benjamín Pérez, antes de conectado con Puerto Rico, que las oyéramos, porque eran la mayoría citas que el mismo William les daba a José Benjamín Pérez para que él las leyera, y eran citas relacionadas con lo que él iba a hablar. Y ya con eso nos estaba mostrando cuál era la persona que iba a seguir con esa palabra. Entonces dice que las oyeran, porque eso era muy importante para que pudieran entender, puedan ver ahí lo que luego voy a hablar, y para que tengan un cuadro claro o citas que yo voy a hablar. No da tiempo para hablar, él las lee. Y dice William Soto, eso es una parte muy, pero que muy importante, porque ya con esa cita que le daba él a José Benjamín Pérez, ya nos estaba indicando algo, ya nos estaba mostrando algo. Aquí está el mensaje, que es el del 2013, el 7 de julio del 2013, donde esté el nombre de Dios, ahí estará la bendición. Donde esté el nombre de Dios, ahí estará la bendición. Aquí está la cita completa, no se la voy a leer porque ustedes tienen el folleto, ustedes ya la oyeron, lo van a volver a oír ahorita, y aquí él lee esa porción que el doctor Soto leyó allí, indicando cómo es que se debe hacer. Sigo acá con las palabras del ungido, en la página 22, la mitad para abajo. Miren, a veces yo hablaba, dice el ungido de Dios, yo hablaba una hora o hora y media, porque él no salía. Y luego él predicaba media hora, predicaba menos que yo, hablaba menos que yo. Porque vean, ya él estaba dando a conocer al pueblo cómo sería, pero no podía hablar claramente que no
para que no surgieran imitadores. Y aún así, vean, siempre se levantaron algunos imitadores, tomando extractos y hablando y tomando extractos y hablando y tomando extractos y hablando. Y dice, esos son imitadores. Esto es algo, usted dice, bueno, algo sencillo, pero miren, nos lo habló anoche, lo van a oír ahorita. Esos son imitadores. Que justamente Dios me perdone, porque posiblemente yo sea el primero que haga esto. Y es una corrección que nos dio, que debemos corregirla, saber que esa palabra viva, la palabra viva, como dijo Jesús, las palabras que os he hablado son espíritu, son vida. Cuando ya el ungido de Dios habla esa palabra, son espíritu, son vida. Esa palabra es enviada para hacer aquello para lo cual Dios la envió. Entonces dice, toman extractos y hablan, toman extractos y hablan. Esos que son imitadores. En este tiempo final, cada ministro debe de escuchar, recibir y conectar con la gran carpa catedral, recibir los mensajes que ahí son dados, predicados, y también el mensaje que ya ha sido escogido. Eso es lo que tenemos, porque Él escogió ese mensaje para que lo oyéramos. Eso es lo que tenemos que oír. Todo se habla para que después no se diga, a mí no me dijeron nada. Como todos escuchan, pues ya están advertidos para que después no digan, él nunca dijo nada, no me advirtió, no me dijeron esto o lo otro. Ya fue hablado para que esto quede grabado. Lo estamos oyendo, ¿verdad? Ya esto fue hablado para que esto quede grabado. Ya se lo dije. Tomar tus extractos por aquí, comenzar a hablar y esto por acá. Nos estamos convirtiendo en unos imitadores. Y eso no está bien ni agrada al Señor, porque son esos ministerios los que Dios ha enviado para hacer lo que tiene que ser hecho en este tiempo. Entonces, en eso que estamos haciendo mal, que Dios nos perdone y que Dios nos corrija. Y hay una cosita que Él dijo al principio del mensaje que me gustaría también leérsela con permiso del ungido de Dios. Voy a leerle, aunque ustedes la van a oír ahorita de nuevo, pero para que cuando la oigan tengamos aquí bien presente esto que nos lo dijo casi al principio. Está en la página 2. Ustedes tienen el libro ahí o lo tienen en los teléfonos. Al final de la página 2 dice, hemos visto de dónde van a ser libertados. Está hablando de aquella visión que tuvo el hermano Branham o aquel sueño que tuvo el hermano Branham, donde vio gentes denominacionales metidos en un sótano y alguien que le dijo, hermano Branham, liberta a esa gente. Pero no se pongan a hablar en contra de esa cárcel. No se ponga usted a hacer eso, porque usted no es la persona para hacer eso. Que usted crea que usted con su mensaje va a libertar a esa gente de las denominaciones y usted va a ir a llevar eso. Dice, no se ponga a hablar en contra de esa cárcel. Está hablando de esa visión o ese sueño que le fue mostrado al reverendo William Branham, lo cual los relató. Vayan leyendo ahí conmigo, ustedes lo tienen en los teléfonos. Y el que lo tiene impreso, pues mejor todavía.
En una de las ocasiones fue en el mensaje Obras, fue expresada, de lo cual hay un extracto en el libro de Cita, en la página 164, el párrafo 1458, y está hablándonos allí de esto, y dice: no se pongan a hablar en contra de esa cárcel que está en una... Esto es el hermano William Soto que nos dijo esto: no se pongan a hablar. Dice el hermano Branham que está en una cueva, algo así, en un subterráneo. No se pongan a hablar nada. No es a usted, fue Elías el que recibió la orden de hablar esa palabra. Y es Elías, el ministerio de Elías operando, el que recibe la orden de hablarla cuando la tenga que hablar. No se ponga usted a hablar nada. Recuerden que el que habló la palabra que causó ese terremoto y esa explosión y el derrumbe de esa cárcel y de los barrotes fue Elías, por supuesto. Ahora, ¿qué es? Es Elías en su quinta manifestación. Ese ministerio estaba prometido y está en acción. Está hoy con nosotros y es con esos ministerios que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No somos nosotros. Entonces él dice, eso fue Elías, y por supuesto es Elías en su quinta manifestación, cuando él hable en contra de esa casa del infierno, ocurrirá ese derrumbe. Todo tiene su tiempo. Cuando él lo va a hablar en el debido momento en que el Espíritu Santo lo guíe a hablar. Y esa palabra no volverá vacía, hará eso, porque ese ministerio que lo hizo allá, lo hace acá. Pero no se ponga usted a hablar, ¿ve? Lo recalca una y otra vez, porque usted estará tratando de adelantarse al programa divino y en vez de hacer bien, hará mal. En vez de ayudar, va a interrumpir el programa divino. Deje que llegue el momento y cuando la voz de Cristo en el ministerio de Elías hable, ese ministerio está presente hoy. Cuando ese ministerio de Elías hable, eso será la palabra creadora hablada, abriendo esa tercera etapa para ellos. ¿Se dan cuenta? Es algo tremendo. Sigue acá en una cita aquí del hermano Branham, en el libro de citas, en la 1057, que dice: lo que estoy preparándome para decirles en estos momentos, miren la tercera etapa, entonces será absoluta y totalmente para los perdidos. Pero eso será para la iglesia y para la novia. Y sigue, pero me disculpan, estoy leyéndoles esto que ustedes van a volver a escuchar ahora mismo, porque este es el mensaje que nos predicó anoche, que yo creo que este mensaje se lo oímos con mucha reverencia. Miren todo lo que nos dijo, que muchas veces quizás muchos de ustedes no lo pasaron por alto, quizás a mí se me pasó por alto. Y después cuando llegué a la casa y empecé a oír el mensaje, yo dije verdaderamente que este mensaje es importantísimo y que pongamos atención a lo que nos está hablando,
porque cuando Dios habla por un profeta, Él espera que la gente le oiga. Dios espera que la gente atienda lo que Él esté hablando, que no lo tome como livianamente. Cuando Dios habla, Él espera que todos callen y escuchen para atender, para obedecer. Que Dios nos perdone, que Dios me perdone. A mí las veces que podré haber fallado en cuanto a esto, y si aún estoy extendiéndome de más en cuanto a esto, pues Dios me perdone. Pero este mensaje es el que vamos a escuchar de nuevo. El mismo mensaje de anoche. Bueno, me siento muy feliz en ver que hoy, sábado, tenemos tanta gente aquí con nosotros. Mañana ustedes saben que es el día de las bendiciones. Mañana temprano, ya acá, pues, yo creo que ¿dónde es que pusieron la carpa los muchachos? ¿En aquel terreno allá o acá? En el otro terreno. Bueno, de todas maneras, eso se les va a llenar, porque ya hay gente que vienen en camino, en autobuses, de todas partes para la actividad de mañana. Llegarán algunos en la tarde, en la noche, y aún hay algunos que vienen llegando los autobuses mañana, muy de mañana, muy temprano. De tal manera que las personas que Ru ha estado trabajando en eso, y que Dios la bendiga, porque veo que ya antes de salir el sol, antes de las 5, ya ella está lista, que ya me despierta y me dice: me voy. Yo voy a oír de nuevo el mensaje de anoche otra vez, porque yo necesito ese mensaje, le dije. Así que ya ella viene aquí a trabajar y me llega tardísimo allá a la casa. Bueno, y agradecido por todos los que le están cooperando, por todos los que están cooperando en esta reunión. Que Dios les recompense grandemente. Y agradecido por todos los pastores que vinieron. Creo que algunos vinieron invitados directamente por el ungido para que estuvieran aquí. Otros, inspirados por Dios, vinieron para estar acá. Y yo creo que ya aquí, con el mensaje de anoche, que lo vamos a volver a oír, ya es una enseñanza muy grande que nos ubica a nosotros para saber, entender, creer y recibir cuáles son los ministerios que Dios tiene sobre la tierra hoy para hacer lo que Él tiene que hacer. No es a través de ninguno de ustedes, ni mío mucho menos. Es a través de esos ministerios que Él tiene para hacer lo que tiene que hacer. No es una obra natural la que Dios está haciendo, sino una obra sobrenatural. Muy bienvenidos todos los pastores que vinieron. Y Gerson me dice si hay al final algún mensaje que nos manda el ungido de Dios. Entonces con ese vamos a cerrar. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro amado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.